Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación y por la amable visión que tienes del Tribunal de Madrid. La verdad es que ahora, después de casi 7 años, puedo decir que yo me siento orgullosa, ¿no?, de lo que hacemos, de lo que ha podido hacer el Tribunal de Madrid, no solamente en relación con este tipo de cuestiones de tipo social, ambiental o de innovación, sino en relación con la fijación de doctrina en algunos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues me siento orgullosa y además me gusta mucho hablar, y me gusta mucho hablar de contratación pública. Luego, a mí invitándome a este tipo de foros me hacéis feliz y no quería más que agradecer a la Fundación Universidad y Empresa su amabilísima invitación. En todo caso, para centrar un poco el tema, como lo que se había propuesto era el sistema de revisión de la contratación pública y la resolución de dudas, voy a hablar un poquitín del recurso especial, su nueva configuración en la ley y un poco hacia dónde vamos, aunque entiendo que esto, dado que no tenéis tribunal propio, pues a lo mejor tiene menos interés, pero quizás sí vamos a centrarnos ya en este otro tipo de cuestiones que podemos denominar cuestiones estratégicas, ¿no? Bueno, me voy a permitir tutearos porque creo que estamos entre colegas y bueno, pues si hacemos preguntas, hay algún tipo de diálogo, será así incluso más fluido. No podemos, en todo caso, a mí no me gusta empezar abruptamente a plantear las cuestiones, sino que siempre me gusta ver un poco de dónde venimos y el por qué, ¿no? Básicamente, sin necesidad de remontarnos a los orígenes de modificación de las directivas, lo que ha sido el cuarto paquete de directivas, la Estrategia Europa 2020, de la que habréis hablado y que todos vosotros conocéis perfectamente, de todos esos documentos que forman parte del proceso normativo de la Unión Europea de las directivas, resultan una serie de conclusiones que nos deben hacer pensar cómo debe ser nuestra contratación pública y, por ende, utilizar las instituciones que tenemos a mano, pero orientadas a esa finalidad. Lógicamente, estos objetivos aparecen tanto en las propias directivas como en los trabajos preparatorios y también en la propia, surgen de la propia norma, de su preámbulo, pero también del examen de sus disposiciones, ¿no? En primer lugar, lógicamente, la contratación pública nos tiene que llevar a procedimientos más eficientes, con mejores ratios de, precio-calidad, ¿no? Básicamente, igual que cualquiera de nosotros en una economía doméstica, y cuanto más en el ámbito de una administración pública, tenemos que lograr esa mayor eficiencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplificando procedimientos de licitación, por ejemplo, que es uno de los aspectos fuerza o novedosos de la ley, con el procedimiento simplificado y el supersimplificado, por ejemplo, o bien mediante la regulación de un instrumento tan potente como es la concesión de servicios, que antes quedaba fuera del ámbito de regulación de las directivas de la Unión Europea y que ahora, al encontrarse dentro, nos encontramos en el ámbito del concepto riesgo operacional, del que seguramente os habrán hablado algo, es decir, es un instrumento muy potente de eficiencia. Obviamente, ya específicamente por lo que se refiere al tema que vamos a hablar, es una contratación estratégica. Esto lo voy a comentar y lo voy a decir más veces. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es un tema que viene impuesto de Europa. La compra pública, también nos guste más o nos guste menos, no es normativa nacional, no es derecho nacional. La compra pública viene impuesta desde el ámbito de la Unión Europea, desde ámbitos internacionales. Por lo tanto, no nos debe extrañar cuando hace relativamente poco, en octubre del año 2017, todavía la Unión Europea dice, efectivamente, estamos implementando contratación estratégica, pero aún hay margen para más, aún se puede más. ¿Qué políticas estratégicas podemos tratar? Cuestiones sociales y medioambientales o políticas de apoyo a las pymes, pero tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras. Por ejemplo, la propia desindexación en el ámbito de la economía nacional, pero muy especialmente con las fórmulas de revisión de precios en el ámbito de la contratación pública, son una política estratégica de macroeconomía como no hay otra. Por lo tanto, es que a lo mejor nos llama mucho la atención el tema de las cuestiones sociales, pero es obvio que con la contratación pública se puede hacer estrategia y vamos a ver cómo. Por supuesto, más transparente, y esto aquí lo he señalado muy especialmente porque, como luego vamos a ver, es muy llamativo la apuesta tan fuerte que hace la ley por mecanismos de mayor transparencia y de buen gobierno. También teniendo cuidado, os hablarán también de este tema. Yo considero que a ver si vamos a hipertrofiar el sistema, todo con mucho cuidado, tanto control ex ante y ex post,
sin pasarse. O sea, yo no voy a ser la que diga aquí no, control no, por Dios, si yo soy la titular de un órgano de control, pero realmente tenemos que tener mucho cuidado con las hipertrofias del sistema como consecuencia de la introducción de mecanismos tan potentes de control y de buen gobierno. Y por último, tiene que ser una contratación especializada, y de nuevo aquí estamos todos en el ámbito de la recomendación 1085-2017 de la Unión Europea, cuando habla de la profesionalización o construir una arquitectura profesionalizada de la contratación pública. Y aquí estamos todos en eso, especializándonos. Yo con vuestras preguntas, que seguro que me van a poner el foco de atención en problemas que no hemos visto, y vosotros escuchando pues la experiencia que podamos haber tenido. Y esto es importantísimo. Hace poco no, ya en enero estuvimos en el Congreso Internacional de Contratación Pública, el que se celebra en la Universidad de Cuenca, que es muy interesante, y hubo una ponencia muy simpática de alguien que decía, no, es que los órganos de contratación ahora, la gente que trabaje ahí va a tener que ser abonieros, ingegados, una mezcla de ingenieros, economistas. Ciertamente, nos están pidiendo mucho. Bueno, pues hay que pedir medios, hay que implementar, pero no podemos seguir contratando como hasta ahora. Lo que subyace en todo esto es que ya no tenemos que poner toda la carne en el asador en este pequeño periodo de tiempo que va desde que se convoca la licitación hasta que se formaliza, en el mejor de los casos, y que es donde está el grueso de nuestro esfuerzo, tanto normativo como ejecutivo y de aplicación, sino y muy fundamentalmente en la primera fase, en la fase de preparación. Tendremos que definir bien nuestras necesidades, tendremos que, en relación con estas necesidades, definir nuestros criterios de adjudicación, nuestra solvencia, la proyección de los contratos. Fijaros cómo os lo habrán comentado también, la ley establece una serie de palillos y mecanismos de flexibilidad, por ejemplo, relativos a la duración de los contratos. Pero eso exige un conocimiento profundo de cuánto nos va a costar nuestro contrato y hacer una profunda evaluación de costes. Tenemos que prepararnos todo para esto. Yo a veces lo digo, no sé, los que están en los servicios de contratación, si estáis mirando en el boletín a ver cuándo salen plazas en los de subvenciones, porque se va a poner muy complicado trabajar en contratación pública. Pero es un reto fascinante porque desde mi punto de vista es donde muy de verdad se pueden hacer políticas que repercutan y para gente como nosotros, que somos técnicos, trabajar en algo que repercuta en el bienestar o no de la ciudadanía, a mí me parece que, en cierto modo, es un reto, pero también es un privilegio. Ya os han comentado la estructura de la ley y cómo se hizo, y gran parte de los problemas que está dando en cuanto a su aplicación, y muy especialmente en el ámbito de los criterios sociales, vienen como consecuencia del devenir de su tramitación. Tampoco os la voy a explicar, pero realmente es una ley que, como os habrán comentado, se ha transado mucho, es decir, de 1081 enmiendas se ha llegado a acuerdos en 975. Esto hace que de lo que entra a lo que sale en el Congreso haya en algunos casos diferencias y divergencias importantes. Yo no sé vosotros si la seguisteis desde el principio, pero a mí que me habían encargado escribir sobre algunos aspectos en materia de contratación pública, yo me miraba el boletín, la página del Congreso, a ver si habían metido o no habían metido la palabra sectorial o no al convenio colectivo, porque entraba y salía, bueno, una tramitación complicada, ¿no?, que explica muchas de las cosas que hay. Centrándonos en eso, ya simplemente quisiera señalar, bueno, pues el recurso especial ha sido un potente mecanismo de interpretación y de creación de doctrina en el ámbito de contratación pública, y muy especialmente en los últimos años en el ámbito de la implementación de cuestiones estratégicas. ¿Por qué? Es un recurso rápido, eficaz en el sentido de que permite la suspensión, no de que sea mejor o peor, sino que permite la suspensión automática, con lo cual el problema que sucedía antes con la jurisdicción contenciosa, de que para cuando ya me resuelven mi tema está, perdonadme la coloquialidad, todo el pescado vendido, y ahora qué voy a hacer con mi 6% de beneficio industrial nada más, este problema pues digamos se ha paliado, podemos resolver en tiempo real. Es un recurso administrativo, es un recurso especial, es decir, tiene un ámbito de aplicación muy específico, aunque ahora, como también vamos a ver, se ha ampliado enormemente como consecuencia de la nueva ley. Aparece aquí, en cuanto a su especialidad, una especialidad de la nueva ley, y es que efectivamente ahora nos tienen que dar cuenta del grado de ejecución de nuestras resoluciones, lo cual no deja de ser un poco simpático, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿y si no qué? Bueno, a efectos estadísticos nos va a venir muy bien, y a efectos de conocimiento del campo de cultivo de donde nos encontramos también, pero ¿y si no nos dan cuenta del grado de ejecución de las resoluciones, qué pasa?
Pues nada, sinceramente. Es revisor, potestativo, que es una de las debilidades que ahora voy a explicar que yo encuentro en la ley, exclusivo, es decir, es incompatible con la reclamación previa y con los recursos ordinarios, lo que determinaría la inadmisión, y contractual. Antes hablábamos de que era un recurso precontractual. Con la nueva ley se plantea también la posibilidad de poner el foco de atención de la revisión en aspectos posteriores a la ejecución, por ejemplo, la modificación contractual y los rescates de concesiones. Esto nos permite o nos habilita vía interpretativa para ampliar el ámbito de actuación. Es dudoso y plantea problemas de seguridad jurídica, que precisamente es lo que no nos interesa nada, ni a los tribunales ni a los operadores económicos y jurídicos. Bastante inseguridad ya tenemos con la aplicación de la propia norma. Bien, dicho esto, bueno, y de única instancia, no hay recurso, y en este caso el tema de la única instancia además ha resultado aclarado de forma relativamente pertinente, porque, como sabéis, el régimen de recursos contra las resoluciones de los tribunales es únicamente el contencioso, aplicando literalmente la ley, pero antiguamente se hacía por remisión al capítulo, título y libro de la Ley 3092, entonces hoy 39/2015, que regulaba el régimen de la revisión de oficio. Claro, en ese capítulo estaba corrección material de errores, revocación, declaración de lesividad, recurso extraordinario de revisión. Esa prohibición en bloque de la aplicación del capítulo llevaba a circunstancias tales como la imposibilidad de corrección material de errores. Esto se ha atemperado en la nueva ley. Ya con el reglamento se preveía esta posibilidad de aclaración de resoluciones, incidentes de ejecución y corrección material de errores, pero para que veáis cómo la ley también, ha ido limando o aclarando algunas cuestiones que no estaban muy claras en la ley, en la anterior. Bien. Quería señalar también que una de las cuestiones que, desde mi punto de vista, tiene mayor interés a la hora de la creación de la doctrina es el reconocimiento específico del carácter de estos tribunales, o si queréis del recurso, como órganos jurisdiccionales. No me entendáis mal, como sabéis, en modo alguno nuestra intención es equipararnos a la carrera judicial o a los órganos judiciales. No se trata de eso. Se trata de que, como nosotros nos movemos en el ámbito de la Unión Europea, y en el ámbito de la Unión Europea la función de hacer justicia la pueden tener una multiplicidad de órganos con distintas naturalezas, distintas características, para reconducir todo eso en una unidad hay que saber qué órganos serían o no jurisdiccionales en cada Estado miembro, se llamen como se llamen, y para eso hay una serie de requisitos que ya se fijaron en esta sentencia Galba-Frisa y otros contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por ejemplo, que sean órganos creados por ley, que sus titulares tengan las cualificaciones para ser jueces, que sean susceptibles de recurso, que sus resoluciones sean publicables, una serie de indicadores, ¿de acuerdo? Bueno, pues el Tribunal Catalán de Recursos Contractuales planteó una cuestión contractual en el año 2015 en el asunto Consorcio Sanitario del Maresme y en un primer momento se dictó el auto correspondiente admitiendo la cuestión prejudicial, lo cual era ya indicativo porque solo los órganos jurisdiccionales pueden presentar cuestiones prejudiciales, pero ya definitivamente en la sentencia de octubre de 2015 se declaró este carácter. Este carácter jurisdiccional, es decir, que puede crear doctrina desde el punto de vista de la Unión Europea, unido a la generalización de su resolución. Llevamos más de 13.500 resoluciones entre todos, suficiente cuerpo como para crear, para poder buscar, casi todos los problemas pueden encontrar cierta solución a través de las resoluciones. Esto ha permitido crear un cuerpo de doctrina propia y con todas las características que os he señalado antes, rápido, eficaz, con una alta tasa de estimación. Estamos en torno a un 30% de estimación y si sacamos las inadmisiones, en lo que se ha denominado tasa de éxito, es un concepto de la Unión Europea, pero acuñado aquí por el profesor Miguel Ángel Bernal, estamos en torno a un 40% de estimaciones. Luego es un órgano muy interesante, se acude mucho a este tribunal. Es gratuito, salvo en el caso catalán, y además ahora específicamente la ley dice que tiene que ser gratuito, con lo cual sigue siendo todavía más interesante y además es especializado. Y todas estas características, se ponen de relieve en una sentencia ya antigua del año 2013 que, si bien se refería a la suspensión, pues pone de relieve estas cuestiones, ¿no? Las nuevas directivas, en cambio, no derogan la directiva de recursos, solamente hacen unas pequeñas matizaciones, unos pequeños encajes, por ejemplo, los artículos 46 y 47, como consecuencia de la inclusión del contrato de concesión de servicios. Bueno, pues es un contrato nuevo, no estaba previsto en la directiva de recursos y se prevé vía modificativa. Pero
es obvio que el recurso especial tenía que tener cierto protagonismo en la ley. ¿Y por qué lo digo? Fijaros en el preámbulo de la ley, yo lo digo siempre que tengo la ocasión de hablar de la misma, es que es muy indicativo de por dónde van los tiros. Fijaros lo que dice. Los objetivos que inspiran la presente ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia y, en segundo lugar, conseguir una mejor relación calidad-precio. Yo no sé si algo os llama la atención aquí. A mí lo que me llama la atención es que precisamente la ley que regula la compra pública con la mejor relación calidad-precio sitúa este objetivo en segundo lugar y la transparencia por delante. Teniendo en cuenta que aquí igual alguien, no me entendáis mal, por favor, la transparencia per se, la transparencia porque sí, para mí no es útil, es striptease, perdonadme otra vez la coloquialidad, la transparencia per se no sirve para nada, es instrumental. Pero fijaros cómo la ley altera el orden de lo que debería ser natural al regular la compra pública. ¿Por qué? De perogrullo, la realidad social del momento en que la ley ve la luz. Lógicamente, va a afectar a todo y muy especialmente al recurso especial. Gran parte de las 1081 enmiendas que se introducen son precisamente fruto y consecuencia de este ansia de transparencia, de este ansia de buen gobierno, de mecanismos anticorrupción, anticonflicto de intereses, lógicamente, y la propia ley lo dice. Y esto lo complementa además diciendo que esto lo hace mediante la inclusión de criterios estratégicos, sociales, ambientales y de innovación. Es decir, en el primer párrafo del ordinal segundo del propio preámbulo de la ley, de la exposición de motivos, así comienza la ley. Es una declaración de intenciones potentísima de qué es lo que quiere y da los instrumentos para ello. Otra cosa es cómo lo utilicemos. Y voy a poner un ejemplo que os va a hacer hasta gracia. Vamos a ver, a mí por lo menos me la hace. Somos muy chuscos los españoles a veces. Fijaros cómo el artículo 326 de la ley dice: en ningún caso en las mesas de contratación puede haber miembros electos de las entidades. Nos vamos a la disposición adicional segunda y dice: en las entidades locales, cuando haya miembros representativos, no deberán superar el tercio. Esto que parecía una disfunción es una excepción en el ámbito local porque obviamente había muchos municipios donde había dificultades para lograr constituir por número la mesa. ¿Qué creéis que está pasando? Pues que en aquellos municipios donde hay 3 grupos municipales, la mesa está compuesta o tienen que componerla 9 personas, porque los 3 quieren estar. Y como tiene que ser un tercio, hay que multiplicar por 3. Y si hubiera 5 grupos, habría 15. Y si hubiera 10, ya no quiero ni pensarlo. Luego, ojo con cómo interpretamos la ley. La literalidad está muy bien, pero hay que ir al espíritu, a la finalidad, a lo que se quiere buscar, que es el terreno en el que a mí me suele gustar moverme más que en el de la aplicación estricta de la ley. Como os decía, la transparencia tiene un carácter instrumental, desde mi punto de vista per se no vale de nada. Es como cuando uno va por la calle, ve un escaparate lleno de zapatos, así dices, no puedes ver ni uno. Ahora, eso sí, cuando pasas por una zapatería y ves el zapato, y esto aquí casi todas las señoras me van a entender muy bien, te paras y lo miras, ¿verdad? Si ves una así, no ves nada. Pues esto es un poquito lo que puede pasarnos con la transparencia en materia de contratación, que es instrumental, como digo, garantía de la ausencia de prácticas corruptas, garantía del principio de igualdad y como exigencia de seguridad jurídica, porque si yo no sé, y esto ya desde el punto de vista jurídico puramente puro y duro, si yo no sé a qué estamos jugando, no puedo saber las reglas, no puedo conocerlas, porque no sé ni siquiera a qué estamos jugando. Y esto no es porque, digamos, lo podemos decir doctrinalmente, es que ha habido informes de la Comisión, del Parlamento, resoluciones, sentencias, donde efectivamente se pone en valor este carácter instrumental de la transparencia. Por otro lado, no es de extrañar la ampliación del objeto del recurso y el nuevo tratamiento del recurso especial, porque ha habido varios informes donde se pone en valor el mecanismo. Independientemente de que en España está funcionando con razonable bondad, está haciéndolo bien, es que además desde el punto de vista del ámbito europeo se pone de relieve su utilización. Fijaros este informe de la Comisión de 24 de enero de 2017, donde quiero que nos centremos un poco. Fijaros, estos se hacen con encuestas y mirad cómo señala que el 80,59% de los encuestados considera que la contratación pública desde la implantación del recurso especial es más transparente. Simplemente ese dato. Hay otro informe, el informe sobre España, el de 2017, de febrero, donde se señala que existen márgenes para fortalecer los controles ex post y ex ante, y únicamente pone como problema a las vías legales de recurso el hecho de que exige una acción, es decir,
que no funciona automáticamente. Si no hay recurrente, no hay revisión, lógicamente, como en cualquier recurso, incluso planteándose la posibilidad incluso de una acción pública. Y hay otro informe del 2018 que vuelve a decir básicamente lo mismo, ¿no? Reproduce un poquito el anterior. No quisiera tampoco gastar demasiado tiempo con esto, pero sí que querría señalar una serie de debilidades que en la nueva ley, digamos, afectan al recurso. En primer lugar, el carácter potestativo. Esto se debe a una enmienda del Grupo Socialista. Yo realmente no veo que la debilidad sea en sí porque debería haber un recurso con carácter obligatorio o no. Lo que es una debilidad es la disfunción de que haya dos sistemas. Por ejemplo, sabéis que están legitimados los excluidos mientras no hayan sido excluidos mediante una resolución firme. Yo no puedo saber si es firme mientras tengo pendiente un recurso contencioso que pueden interponer en 2 meses. De manera que esa disparidad de criterios, si ya los órganos de contratación a veces lo tienen complicado, si encima les metemos más posibilidades de riesgo de tener una espada de Damocles, de que alguien me anule toda mi licitación, como digo, de hipertrofiar el sistema, pues a mí me parece poco operativo. No es otra cosa. También la creación de los tribunales locales me parece una disfunción en cuanto veo que es muy difícil que manejen con garantía el concepto de independencia. Pensad que los titulares de estos órganos tienen que tener una especialización, una cualificación técnica que es difícil de encontrar en municipios, salvo que alguien sea del servicio de contratación o de los servicios jurídicos en los que lo tienen, o incluso de la propia intervención. Y hay que ser muy honrado intelectualmente para haber elaborado unos pliegos y luego, cuando alguien te los impugna, reconocer que tienen problemas. Simplemente lo dejo ahí. No son ni mejores ni peores. Es que hay que ser muy honrado intelectualmente. Es mejor no estar en esa tesitura. Me podréis decir lo mismo en el ámbito de las comunidades autónomas y también en el ámbito estatal de los pliegos que haga el Ministerio de Defensa. Bueno, en algún sitio hay que poner el punto de corte. Cuanto más nos alejemos, mejor. La no supresión total de umbrales, que aunque dogmáticamente desde mi punto de vista es una debilidad, desde el punto de vista práctico, gracias Dios mío, vamos a esperar un poco a estar más dotados para poderlos implementar. Y luego, bueno, pues la falta de concreción de algunas cuestiones. Desde el punto de vista técnico, la supresión de la cuestión de nulidad es una novedad. Sus cuestiones se hacen valer a través de causas específicas y plazos específicos, pero que tampoco tiene mayor interés. Como voy a dejar la presentación para vosotros, esto os queda en forma de esquema, pero no tiene mayor interés que yo os cuente ahora las novedades procedimentales, más allá de pues, un poquito de clarificación del régimen, ¿no? Al incluir causas de inadmisión, la regulación del acceso al expediente y la confidencialidad que se recoge del artículo 16 del Real Decreto. Luego, al final, si os interesa algún tema de confidencialidad, es un tema que podemos tratar y desarrollar. No lo traigo específicamente, pero sé que es un tema que en la práctica está dando muchos problemas. Si os interesa, le podemos dar una vueltecita si nos da tiempo. Bueno, y algunas novedades que os había comentado al principio, ¿no? Bien. Lo que sí me interesa es centrarnos un poco en cómo se ha ampliado el objeto del recurso y, digamos, desde el punto de vista simplemente de anunciar los problemas que yo veo y por dónde vamos a ir los tribunales, para que sepáis un poco por dónde vamos a ir. Aunque he de confesaros que en la primera reunión de coordinación, en algunos aspectos mollares, si bien que transitorios, no hemos llegado a acuerdos. Por lo tanto, no se va a publicar algo en lo que no se ha acordado. Y hablo específicamente de la admisibilidad del recurso en un ámbito que os afecta, que sería el ámbito del Tribunal Central. Ellos tienen un criterio distinto y ahora os lo voy a contar respecto de el resto de tribunales por lo que se refiere a los actos susceptibles de recurso, ¿vale? Como os decía, se incluyen nuevos actos y contratos, se rebajan los umbrales, vía interpretativa de las directivas. Como sabéis, las directivas tienen que interpretarse en virtud del principio de interpretación conforme de la sentencia de Neller, tienen que interpretarse, o las normas nacionales, mejor dicho, conforme a las directivas y conforme a la jurisprudencia que las desarrolla. Y esto es bastante importante. Los tribunales de recursos siempre, desde el primer momento, hemos tirado, por elevación, digamos, hemos ido a las directivas a encontrar la fuente de la explicación de las figuras que aparecen en nuestro sistema. Y todo aquello que pudiera tener eventualmente efecto directo y que fuera incompatible, no lo aplicábamos. Hemos venido utilizando las propias directivas vía efecto directo durante todo el periodo en que, una vez que entraron en vigor, deberían haberse traspuesto, y durante todo el periodo de transposición, ¿de acuerdo? O sea que si os sirve como pauta interpretativa,
todo aquello que tenga efecto directo debe interpretarse como dice la propia directiva, no hay otra manera de verlo. Y para eso tenéis varios documentos de las juntas consultivas, pero yo os voy a recomendar el nuestro, el de los tribunales. En marzo de 2016 elaboramos un documento que señalaba las pautas para aplicar vía efecto directo las directivas, indicando qué preceptos tenían efecto directo y cuáles no. Pero lo que es más interesante, diciendo cuáles eran las pautas para saber qué preceptos tenían efecto directo o no, y que incluso ahora los podéis aplicar a la hora de interpretar nuestra ley, tirando de directivas. Bien. Y luego, mediante la ampliación de la legitimación activa, porque el artículo 48 de la Ley de Contratos, a diferencia del 42 del texto refundido, menciona específicamente personas individuales o colectivas que tengan interés directo o indirecto. De manera que este interés del licitador puro y duro en un primer momento, que nosotros fuimos abriendo, por ejemplo, a los concejales o a los sindicatos en algunos casos, y en relación con las cuestiones sociales el papel de los sindicatos es mollar, ahí se ha quedado consolidado en la ley, sin que tampoco nos pasemos. Las asociaciones de consumidores, por ejemplo, impugnar un pliego porque temas de calidad puedan no gustarles o gustarles menos, me parece quizás sacar demasiado los pies del texto, pero sí que es cierto que la legitimación hay que verla desde un punto de vista ampliado. ¿Qué se ha incluido? Pues lógicamente la concesión de servicios, porque antes no estaba, antes teníamos la gestión de servicios públicos con todo el tema de la recalificación. Como sabéis, el tema de la competencia es de orden público y, por lo tanto, aunque nos invoque, los tribunales pueden calificar los actos y contratos susceptibles de recurso para ver si entran o no a conocer de los mismos. Esto lo hacíamos con el contrato antiguo de gestión de servicio público, que ahora ya pues el tema ha quedado superado porque la concesión de servicios es susceptible de recurso con un umbral de 3 millones de euros. También los contratos administrativos especiales, que antes no estaban y por lo tanto nos habían llevado a pronunciamientos de no inclusión. Siempre que tengan cuantía determinada o cuando tengan un valor estimado superior al establecido para los contratos de servicios. Esto es una disfunción tontísima, no tiene ningún sentido que sea superior por un céntimo, ¿no?, al de los contratos de servicios. Tampoco tiene mayor importancia. También el ámbito se especifica al eliminarse el contrato de colaboración público-privada y las dos categorías de contratos de servicios. Bueno, pues obviamente se clarifica el ámbito objetivo. Estos actos susceptibles de recurso especial no son numerus clausus, de manera que, por ejemplo, el Tribunal Central ha considerado que la prórroga sí que era susceptible de recurso cuando fuera una adjudicación directa y legal, igual que en un primer momento se anticipaba con la modificación. Luego tendríamos que hacer un poco lo mismo con los nuevos actos fijados y, como os digo, siempre teniendo en cuenta el principio de interpretación conforme que da la sentencia, entre otros casos, la sentencia marina del Mediterráneo, que ha dado lugar a la inclusión de un acto nuevo para el recurso. ¿Qué actos son susceptibles de recurso? Los clásicos de toda la vida, pero además los actos de admisión o inadmisión, incluido el caso del artículo 147, es decir, el de las bajas temerarias. Esto es como consecuencia de la necesidad de aplicar esta sentencia marina del Mediterráneo para preservar el efecto útil de la directiva, que viene a señalar que incluso los actos de admisión. Como os decía antes, los tribunales no somos partidarios de poner piedras en la tramitación porque ya bastante complicada está, ni tampoco de hipertrofiar el sistema. Realmente, si permitimos que siempre los actos de admisión sean susceptibles de recurso, pues nos podemos eternizar y licitaciones que tardan un año en salir pueden tardar año y medio, si las trufamos de recurso. ¿Cuál ha sido la propuesta del Tribunal madrileño? Y que esta sí ha habido consenso y se va a adoptar por todos. La propia sentencia marina del Mediterráneo tiene un considerando, el considerando 36, que señala que serán susceptibles de recurso los actos de admisión siempre que se den el resto de los requisitos de procedibilidad, muy especialmente la legitimación activa, de manera que vamos a modular el acto del recurso vía legitimación. Y me explico. Si yo tengo una licitación con 50 licitadores y se están abriendo los sobres o se está en la primera fase, si estamos hablando de tramitación electrónica, de admisión, lógicamente, la posibilidad de ser adjudicatario, que no olvidemos es lo que al final constituye el interés legítimo de los licitadores, debe modular su capacidad de recurso. Si estamos en un primer momento donde ni siquiera sabe la suerte que va a correr su propia oferta, ni siquiera los importes de las ofertas económicas, podemos diferirlo sin merma del principio de defensa al momento final, como es normal en nuestro ordenamiento, sin ningún problema por economía procedimental. Un acto de trámite cualificado, artículo 117 de la Ley 39, y nos lleva al final. Eso es lo que con acuerdo de todos los tribunales vamos a hacer.
¿Cuándo lo vamos a admitir? Hombre, pues cuando haya 2 licitadores, o en el tema de que el juego de sacar o meter a uno pueda afectar o no a las bajas temerarias, ahí también hay un interés legítimo, y de hecho ya lo hemos hecho. El Tribunal de Madrid, no sé si por suerte o por desgracia, nos caen a veces los asuntos de una manera muy temprana. Los licitadores madrileños tienen mucha imaginación y ya hemos podido aplicar esta doctrina en una resolución de 13 de septiembre de 2017 y hemos dictado alguna más. Esta sin necesidad de aplicar directamente la ley, todavía no está en vigor, pero como os digo, tirando de principios generales, de jurisprudencia y de doctrina de las propias directivas. Otro acto susceptible de recurso serían las modificaciones contrarias al artículo 202 y 203. Por fin, el legislador español, aceptando la doctrina de sentencias como la Suki di Fruta, ha considerado que una modificación ilegal es una adjudicación directa ilegal y, por lo tanto, susceptible de recurso. El Tribunal de Aragón, que siempre ha sido muy puntero en este punto, ya había abierto el campo interpretativo en este sentido y, de hecho, ellos tenían normas, tanto Aragón como Navarra, donde se establecía la obligación de publicar las adjudicaciones para, en su caso, proceder al recurso, pero no decía que fuera el recurso especial, podía ser cualquiera. Así nos infringía la ley que muy específicamente, cuando esta doctrina empieza a funcionar en la propia Junta Consultiva de Aragón, aquí el Estado, hay que decirlo, a mí me parece que con nocturnidad y alevosía, el 5 de agosto y en la ley de contratación, en el ámbito de defensa y seguridad, prohíbe el recurso especial contra los modificados. Yo crucé los dedos durante todo este periodo de tiempo diciendo que no me interpongan ninguno, porque a mí lo que me pide el cuerpo, la doctrina, lo que es admitirlo, pero tengo una prohibición expresa de mi propia legislación aplicable que sería contra normativa europea. Pero bueno, tuve suerte, esta vez tuvimos suerte y no hubo ningún modificado en el tribunal madrileño. El único problema era de legitimación. ¿Quién puede recurrir esto? En principio, la sentencia Suki di Fruta de primera instancia dice cualquier licitador que hubiera hecho otra oferta. Y la segunda sentencia dice o cualquier operador económico que hubiera podido ser licitador. Quien seguro no está legitimado es el contratista, porque las relaciones entre contratista y contratante, en el caso de que haya discrepancia, se solventan en el ámbito del Consejo de Estado, que tiene que emitir, en el caso de la modificación, un informe cuando haya oposición por parte del contratista y esta sea superior al 20%. Luego, no hay ni siquiera conflicto con los órganos consultivos en este punto, no hay esta interacción con otros órganos. También la formalización de encargos a medios propios, en el caso de que estos no cumplan los requisitos legales. Fijaros que aquí no hay umbral. Luego, la formalización de encargos a medios propios, en principio, siempre. Los acuerdos de rescate de concesiones. A mí este me resulta algo más complejo de entender el por qué. Porque realmente el rescate de concesiones es una forma de terminación del contrato concesional. Y piensas, ¿y por qué solamente esta forma y no el resto? ¿Y por qué el rescate de concesiones, sino cualquier otra fórmula de terminación de otros contratos que no sean la concesión? Comentándolo con el maestro, que es Jimeno Feliu, el otro día me daba un matiz, aunque yo tampoco lo termino de encajar, o sea, tampoco termino de soslayar el problema. Decía, no, aquí el rescate de concesiones va a actuar como una especie de expropiación forzosa y de lo que se trata es de ver que concurren los requisitos y, como si una suerte de expropiación forzosa se tratara, se sigue el procedimiento, se paga un justiprecio. Bien, de acuerdo, pero eso no me quita a mí de la carga de tener que, en el caso de que alguien quisiera interponer un recurso contra cualquier otra forma de resolución, por ejemplo, de las concesiones o de cualquier otro tipo de contrato, a tener que hacer ese test de analogía, a ver si por ahí se puede. En todo caso, me preocupan que hay que plantear conceptos jurídicos indeterminados como razones de interés público y que sea más eficaz y eficiente la concesión. De nuevo nos encontramos aquí en el ámbito de la contratación especializada. Ahí necesitaremos los informes de la Oficina Nacional de Evaluación para ver si es más eficaz o eficiente. Es el famoso tema de la remunicipalización, que sonó mucho al principio, si os acordáis, pero que ha quedado un poco en agua de borrajas. ¿Por qué? Porque no es más eficiente ni eficaz en muchos casos la remunicipalización de servicios. Por lo tanto, no se ha podido atender al rescate de ciertas concesiones. Lo mismo con el contrato de concesión de viajeros, que no tiene mayor problema. Y ahora ya me quiero centrar, voy corriendo un poquito, pero sí querría centrarme en cuestiones estratégicas y cómo lo hemos visto nosotros. Fijaros que cuando los tribunales empiezan a funcionar fue en plena crisis. En el año 2010 se crean y en el 11 empezamos a funcionar todos, donde había una tremenda tensión entre el objetivo de eficiencia en la compra pública y de comprar barato y el de estabilidad presupuestaria y control del gasto.
Claro, estoy segura de que todos los habéis visto, pero hemos visto pliegos donde el criterio precio, o mejor dicho, los criterios de adjudicación se fijaban de la siguiente manera. El contrato tiene que ser lo mismo que en la vez pasada, es decir, 4 años antes, siendo servicios, menos un 20%. Y así se han sacado los contratos. Claro, ¿quién ha sufrido? Aquí han sufrido todos. Ha sufrido la empresa, ha sufrido la administración o los poderes adjudicadores que han tenido problemas en la ejecución contractual y han sufrido los trabajadores. ¿Qué nos está pasando ahora? Pues que este país es muy pendular. Vamos del negro al blanco con una gran facilidad y nos olvidamos de la rica gama de grises de la que podemos tirar. Y se está produciendo un efecto rebote, un efecto muelle. Es decir, ahora el péndulo está en el lado contrario. A veces la implementación de aspectos, no ya tanto medioambientales y de innovación, sino sociales, a veces sin fundamento para ello. Tenemos que encontrar el punto medio y el punto razonable. Bien, yo he empezado señalando que la contratación es estratégica. Y no es estratégica ni porque lo diga nuestra ley, ni por supuesto porque lo diga yo, pobre de mí, sino porque hay un montón de normativa, un montón de documentos de trabajo en el ámbito de la Unión Europea donde ya se decanta por esta cuestión. Ya desde el año 2010, fijaros cómo se llama el propio título que arranca Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Esto es estrategia pura y dura. Comunicación en favor de la estabilidad y crecimiento del empleo. O sea, estamos hablando de cosas, estamos hablando de hace 10 años casi, pero es que incluso más atrás también podemos encontrar. Fijaros que este resumen es fundamental. Es un resumen de la evaluación de impacto y eficacia de la legislación en materia de contratación pública, que señala que las consideraciones cualitativas y otras consideraciones de resultados, entre ellas la contribución a otros objetivos de políticas públicas, pueden integrarse en el proceso de contratación. Como os decía, esto, hay muchos más, ¿no? Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión técnica. La decisión ya la han tomado en Europa. Ahora nosotros tenemos que ver cómo lo hacemos técnicamente, pero de verdad no es un tema de ideología y aquí se nos ha contaminado un poco el debate y se nos ha contaminado el debate por el tema de la reforma laboral, como os voy a explicar. Pero de verdad, insisto, no es una cuestión ideológica, es una cuestión que se puede, digamos, implementar técnicamente. ¿Cuál es la tendencia ahora? Como os decía, vamos del blanco al negro. Pues partimos del dictamen del Comité Económico y Social de abril del año 2017, cuando se plantea que es la propia opinión pública, son los propios ciudadanos de la Unión Europea los que ven la posibilidad de implementar más políticas a través de la contratación pública. Y esto se pone negro sobre blanco, claramente con una intencionalidad, que es su potenciación. Luego, por otro lado, no hay administración pública, y supongo que poderes adjudicadores tampoco, que no tengan sus propias normas. No lo hay. Todos tienen o una instrucción o una circular, incluso un decreto, algunos lo están implementando a nivel normativo. ¿Cómo podemos implementar cuestiones sociales, cuestiones ambientales, cuestiones de innovación? Tenemos este Real Decreto de 12 de enero de 2018 por el que se crea la Comisión Interministerial para la Incorporación de Criterios Ecológicos en la Contratación Pública. Esta les costó poco. La semana siguiente o 2 semanas más tarde crearon la Comisión Interministerial para Asuntos Sociales. Fijaros, el 2 de marzo, bueno, he dicho la semana, no, 2 meses más tarde. Luego tenemos hasta una ISO, que esta es un poco más antigua, pero que, digamos, pretende certificar calidad en cuanto a compra sostenible durante todo el ciclo de vida. Como veis, es obvio el carácter estratégico de la contratación pública. Ahora bien, cuando hablamos de carácter estratégico y cuando hablamos de cláusulas sociales y medioambientales, hay que tener en cuenta que son cláusulas ambientales o sociales, son todas aquellas cuestiones que incorporarse en un pliego que tenga ese corte, pero no todas añaden valor, no todas son estratégicas. Algunas simplemente obedecen a un concepto estratégico o un concepto declarativo, programático, de contratación ética. Fijaros, esto no es nuevo. Esto, estamos hablando del año 49. Fijaros cómo ya en el seno de la OIT se pone de manifiesto que un trabajador, por ejemplo, en el ámbito social, por el hecho de prestar sus servicios en una empresa que es una contrata, no tiene por qué venir de peor derecho que el resto. ¿Qué significa esto? Que la normativa laboral hay que cumplirla. Por eso a mí a veces se me plantea, vamos a ver,
¿Alguien piensa que por el hecho de que el artículo 18 de la directiva, que ahora lo vamos a ver, diga que los poderes públicos velarán por el cumplimiento de las obligaciones sociales, medioambientales, laborales, es más obligatorio cumplir con los convenios colectivos? No. ¿Alguien piensa que porque la ley no ponga que hay que cumplir con las obligaciones en materia, no sé, de licencia de aperturas, se puede no tener una licencia y prestar un servicio a la Administración? Pues no. Lo que pasa es que esto ha servido para poner el foco de atención. No es tan novedoso. Estamos hablando del año 49. Y el tema no es tan novedoso. Lo que pasa es que, como os decía, está un poco contaminado. La última iniciativa es esta que os decía, de octubre de 2017, que alienta a los Estados miembros a desarrollar este enfoque estratégico. Y la recomendación, igual que hablábamos de la profesionalización de la contratación pública, también de su carácter estratégico. Como os decía, ya centrándonos en la propia ley, en el propio preámbulo se establece esta obligación de los órganos de contratación de velar porque el diseño de sus criterios de adjudicación, de sus condiciones de ejecución, o sea, la preparación, volvemos a lo mismo, a la especialización en la preparación de los contratos, vele por la inclusión de estos criterios cualitativos, medioambientales, sociales, dice vinculados al objeto del contrato, es cierto, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Y luego, por otro lado, también el artículo 1.3, que fijaros que es una auténtica declaración de principios y además es obligatorio, no hay manera de soslayarlo. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato, ¿vale? Bien. De nuevo, en los pliegos tienen que aparecer este tipo, en el contenido de los pliegos, en su regulación, en el artículo 122, tienen que aparecer este tipo de consideraciones. Bien, ¿dónde está el problema? ¿Dónde lo vemos nosotros día a día? Pues en la famosa reforma laboral, porque como sabéis ahora, tan legal es el convenio de empresa, que siempre lo ha sido cuando estaba por encima, como el convenio sectorial. ¿Qué ocurre? Que ahora la ley, el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, permite precisamente que los convenios colectivos estén por debajo en cuanto a carga salarial de lo que serían los convenios sectoriales. Es una medida de flexiseguridad laboral, es decir, bien utilizada, una medida interesante. Yo tengo que cerrar mi empresa, entro en concurso de acreedores, pero si los trabajadores y yo colaboramos un poco, hacemos medidas de flexiseguridad y hasta que pase el temporal, ¿de acuerdo? Bien utilizado. De eso se trataba. ¿Qué ha ocurrido? En la práctica, y os voy a contar una anécdota, cuando dictamos la primera resolución, yo no tenía ni idea de esto, cuando dictamos la primera resolución admitiendo los criterios sociales en materia de contratación pública, subió a verme el vigilante de seguridad de mi edificio. Yo pensé que había pasado algo. El hombre con lágrimas en los ojos me decía, llevo 6 meses sin cobrar. 6 meses sin cobrar. Luego su resolución, que se habían empapado, no nos puede hacer más falta. Lógicamente, y no es, insisto, no es un tema ideológico. Bien, ¿dónde y cómo podemos meter criterios sociales? ¿Y cómo lo ha visto el Tribunal de Madrid? Soy muy consciente de que de momento estamos solos en esta especie de batalla, que tampoco es una batalla, pero en este criterio. Soy muy consciente que también estamos un poco solos en cuanto a la implementación de criterios medioambientales y hemos dictado recientemente una resolución en el ámbito de las energías renovables compleja. Pero somos convencidos de que existe margen técnico-jurídico, sin salirnos de lo técnico-jurídico, que permite esta implementación. Y vamos a explicar cómo. Bueno, lo voy a hacer exponiendo lo que dice la directiva y lo que dice la ley y un poco cómo afrontarlo. A nivel de principios generales no hay ningún problema, es lo que os decía antes. Gran parte de lo que denominamos cláusulas sociales no son más que declaraciones programáticas, que está bien que estén, pero que tampoco debemos señalar como una gran novedad, porque realmente, aunque la ley de contratos no dijera que hay que cumplir con la obligación de reciclaje medioambiental, si hay una obligación de reciclar, habrá que cumplirla. La normativa sectorial va de suyo, y es un poco de perogrullo, que hay que cumplirla, aunque no lo diga la ley de contratos. Esto es así. Y esto es obvio, bien sea de aguas, de montes, de minas, de lo que sea. Bien, por lo tanto, este artículo 18 de la directiva, que es la declaración de principios de respeto a este tipo de principios, aparece recogido, entre otros, en el 1.3, en el 28.2 y en el 201, programáticamente, no tiene mayor alcance.
pero es muy indicativo. Fijaros, 3 artículos para decir lo mismo que la directiva se dice en uno. Instrumento muy interesante, que ha pasado muy desapercibido y que es difícil de utilizar, o que resulta difícil de utilizar, y que yo os voy a dar la pauta de lo que creo que se puede hacer con él. Fijaros, en la directiva se decía que los poderes adjudicadores podrán decidir no adjudicar al contrato a un licitador que presente la oferta cuando hayan comprobado que no cumplen las obligaciones del 18.2, es decir, las obligaciones sociales, medioambientales. Bien. Esto está situado en el ámbito de la solvencia, en el caso de la directiva, lo que llevó a alguien a pensar que cabía la posibilidad de examinar la solvencia social, o podremos llamarla social o medioambiental, o de responsabilidad corporativa, si queréis, a la hora de adjudicar los contratos. Nada más lejos de la realidad. Estamos en fase de ofertas. No estamos en fase de solvencia. Una empresa incumplidora habrá que tramitar la correspondiente prohibición de contratar, y si incumple no podrá contratar, pero no vamos a poder examinar su solvencia en materia social, en materia medioambiental, en materia laboral, más allá de las etiquetas que se puedan pedir, ¿de acuerdo? No se trata de examinar su solvencia. ¿De qué se trata? Pues fijaros lo que dice el 201. Lo indicado en el párrafo anterior, que son los principios generales, se establece sin perjuicio de la potestad de que los órganos de contratación tomen las oportunas medidas para comprobar durante el procedimiento licitador que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones. De nuevo, tenemos que entenderlo circunscrito al ámbito de las ofertas. Esto no es solvencia. ¿Y cómo se puede hacer? Pues vamos a ver, ya lo podíamos hacer. Lo podíamos hacer porque las ofertas económicas tienen que ser congruentes entre sí, o internamente, quiero decir. De manera que si yo oferto 100.000 en el modelito ese que suele venir en los pliegos, pero en mis costes económicos, y esto lo vemos siempre, y vamos a verlo en la siguiente diapositiva, cuando se justifica la temeridad de las ofertas, yo hago la oferta primero y luego calculo a bulto, hago la oferta a bulto, intento encajar luego mis distintos costes. Es posible que haya incongruencias. Y el artículo 84 del reglamento, que fijaros si me remonto atrás, del año 2001, dice que cuando las ofertas sean incongruentes y no se pueda saber cuál es la oferta real, hay que inadmitirlas. El Ayuntamiento de Madrid, que contrata bien, venía haciendo esto para los contratos muy complejos y con mucha carga de personal. Pedía un estudio de costes, y si el estudio de costes no cuadraba con la oferta, había una incongruencia interna e inadmitía. Nosotros podemos ir un paso más allá. Yo te pido un estudio de costes. Si en tu estudio de costes me dices que aplicas el convenio colectivo del sector y echo números y no me salen, tengo esta opción. Puedo decidir no adjudicarte el contrato. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Por supuesto, poniéndolo en los pliegos. Y, por supuesto, no pidiéndolo en todo tipo de contratos. No vamos a ver si en un contrato de asesoría jurídica o de colaboración con la recaudación ejecutiva municipal no voy a pedir esto. Pero si yo tengo un contrato de limpieza con 250 trabajadores, yo puedo perfectamente pedir un estudio de costes con la oferta. Y yo puedo examinarlo. Y, aunque no esté en curso en presunción de temeridad, si yo veo que esa oferta es tan baja o tan buena porque no va a poder cumplir con las obligaciones laborales, lo puedo excluir. Porque es que tenemos que tener en cuenta, y esto luego nos lo van a contar seguramente mucho mejor de lo que pueda hablar yo, que aquí estamos en temas de concurrencia competitiva, pero que a veces la concurrencia no es tan competitiva. A veces las bajas se modulan. La baja temeraria, que es la que nos permite rechazar de plano la oferta incursa en presunción de temeridad cuando no cumpla las obligaciones, depende de las ofertas de los demás, no nos vamos a engañar. Luego, este instrumento a mí me parece como un instrumento potentísimo, que se puede utilizar sin necesidad de que haya ofertas incursas en presunción de temeridad, y que además, bien utilizado, nos va a dar otra ventaja desde el punto de vista que es para lo que existe la contratación. Vamos a ver, es que se trata de que yo tenga un contrato que pueda ejecutar, porque para eso lo licito, no para soltarlo y decir, bueno, luego si se ponen en huelga o si no llega, da igual, no. Que pueda ejecutar un contrato solvente, y además un contrato eficiente, porque yo voy a empezar a aprender lo que valen las cosas de verdad. No puedo resistirlo, y sé que voy un poquito justa de tiempo, pero hay una cosa que yo siempre tiro de ella. No sé si habéis leído vosotros la exposición de motivos de la Gaceta del año 1852, cuando es el decreto de Bravo Murillo. Bien, vais a pensar que soy una friki, pero es que tiene, si habéis estudiado, tiene toda la gracia. Es que la podíamos haber puesto hoy, buscadla de verdad, porque tiene toda la gracia.
es muy cortita. Y entonces es Bravo Murillo que se dirige a la reina y le dice: Majestad, están cambiando el sistema de subasta a concurso, ¿de acuerdo? Dice: Majestad, es que este sistema, los licitadores se acaloran, dice, y hacen bajas que luego no pueden sostener. Lo estoy traduciendo un poco a términos actuales. Dice, y además, no es misión de la Administración obtener espurias ganancias derivadas del apasionamiento de los licitadores. Esto para empezar. Y luego dice, y además es que no sabemos lo que valen las cosas y estamos ahí todavía. Estamos ahí todavía. ¿Qué instrumento tan bueno si cuando yo tengo una importante carga de personal yo pido un estudio de costes y yo ya sé que el que me haga una oferta por lo menos tiene que haber multiplicado, haber sumado y saber hacer una oferta cabal? No me vale que me hagan una baja del 40% y luego me la encajen y me digan, no, es que yo el coordinador lo voy a poner con gastos generales, que a veces me dan ganas de decir, pero ¿cuántos gastos generales tienen las empresas para meter 800 coordinadores de toda la contratación de España? O sea que esto, que es real como la vida misma, con un mecanismo tan sencillo como que yo ponga en mis pliegos que se obliga a presentar un estudio de costes y que si los costes, aunque la empresa no esté incursa en presunción de temeridad, yo veo que no son suficientes para cubrir con los condicionamientos de mi contrato, yo puedo excluir motivadamente a esa oferta, que además va a tener su posibilidad de recurso, su posibilidad de defensa, sin ningún problema. A mí me parece un mecanismo que ha pasado un poquito desapercibido porque la estrella son los criterios de adjudicación, pero es un mecanismo bastante potente que podemos utilizar. Otro mecanismo, el que era de perogrullo, el de las bajas temerarias, el que os decía, es que cuando la oferta está en cursa, ese podrán se transforma en deberán. Es obligatorio, no hay otro matiz. Claro, yo estoy pidiendo que me justifiquen la baja después y hacen malabarismos, porque a veces las bajas se hacen a bulto. Aquí hay poco más que explicar. Bien, en todo caso, este tema está muy vinculado, y perdonadme la redundancia, con el tema de la vinculación a convenio colectivo. Es verdad que siempre habíamos dicho que el convenio colectivo, no nosotros, y es que es así, es un res inter alios, es decir, la Junta Consultiva, ya lo ha dicho en varias ocasiones, las juntas consultivas que no vinculan a la Administración, cierto, es entre dos sujetos diferentes que son los que tienen la negociación, el poder de negociación colectiva. La Administración solo tiene que aplicarlo. Ahora bien, que no vincule a la Administración no significa que no sean de aplicación. Y ahí los tribunales de contratación pública hemos tenido nuestro pequeño papel, donde hemos puesto el acento en que obviamente el convenio colectivo debe tenerse en cuenta, pues aquí en el tema de las bajas temerarias, porque si la apreciación de la viabilidad de una oferta es una cuestión que siempre se dice, no, es que es discrecional. Bueno, sí es discrecional, pero los elementos reglados pueden ser controlados, elementos como la motivación, la razonabilidad y, por supuesto, la normativa aplicable. ¿Y cómo va a ser razonable considerar que una oferta es viable cuando no cumple el convenio colectivo? Esto no puede ser de ninguna manera. Ya desde principio de nuestra actividad, fijaros, yo aquí os traigo una resolución del Tribunal de Madrid del año 2013, pero hay más. Es decir, ya estamos diciendo, ojo, que en la apreciación de las bajas temerarias, aunque el convenio colectivo no es vinculante, si yo tengo que saber cuál es el precio de mercado en contratos de mucha carga de personal, lógicamente el precio de mercado es el convenio colectivo, no puede ser otro. Lo mismo ocurre en cuanto a la suficiencia del importe de licitación. Y aquí, fijaros que pongo una resolución del año 2011 y otra del 16. Aquí Madrid también ha sido bastante pionero, el Tribunal de Madrid. El último que hemos anulado también quería, bueno, pues porque me da orgullo decirlo, ¿no? Fijaros hasta qué punto el Tribunal de Madrid también puede demostrar esta independencia, puede traer la colación. En esta resolución aquí anulamos el contrato de servicio de limpieza de todos los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, grandes hospitales y centros de salud. No nos tembló demasiado el pulso, un poquito, ¿no? Pero no demasiado al anular toda esta licitación. ¿Por qué? Hombre, porque hay maneras de hacerlo. Me decían, no, hombre, es que así, si vinculáis estrictamente a convenio colectivo, no hay manera de innovar. Digo, bueno, efectivamente, también en la limpieza se puede innovar, no hay ningún problema. Pero si me estás poniendo que necesitas 150 trabajadores, que cada uno me hace 8 horas, X turnos, ¿dónde está el margen de innovación? Tenemos que optar. O me haces un pliego muy amplio, un PPT muy amplio, sin obligaciones casi, y le dices, usted límpieme, y ya veremos cómo me limpia. O si me lo estás tasando tanto, tienes que vincularlo a convenio colectivo. Hay que optar, hay que ser razonable. En estas cosas hay que saber derecho, sí, pero tampoco tanto. Hay que ser un poquito razonable y pensar. Bueno, pues
Nosotros esto ya lo habíamos tenido muy clarito al hablar digamos, de la suficiencia de los importes de licitación. Es recurrente. Hay muchísimas resoluciones en Madrid, desde luego, donde son las propias asociaciones las que impugnan la insuficiencia de los importes de licitación. Y en la mayoría de los casos lo que subyace es eso, que se han hecho a bulto, se ha cogido el pliego de la legislación de la anterior vez o de otro municipio y se ha cortado y se ha pegado. Esto, yo no soy enemiga del corte y pega, porque tiene su virtualidad, pero hombre, hay que adaptarlo, ¿no?, a nuestras circunstancias. En Madrid, por ejemplo, no hay puertos deportivos. Yo he visto pliegos donde hacían referencia a los puertos deportivos, por ejemplo. Esto no es lo suyo, ¿no? Bueno, ¿dónde más podemos poner cuestiones sociales? Antes de entrar con el tema de los criterios, que ya me queda poco tiempo, ¿no? ¿Cómo voy? 15 minutos, vale, perfecto. Bien. En las condiciones de ejecución del contrato. Aquí pongo esto así tan llamativo en colorines porque es una de las cosas que a mí me parece una disfunción en la ley. Me parece muy bien que la ley se intente asegurar de que se introducen este tipo de cuestiones estratégicas. Lo que pasa es que habrá contratos donde quepan y habrá contratos donde no quepan o quepan en menor medida. Claro, aquí fijaros cuando es el artículo 202 que señala a qué se pueden referir. Se pueden referirse en especial a consideraciones económicas relacionadas con la innovación de tipo medioambiental, de tipo social, pero son obligatorias y hay que poner al menos una. Y siguiendo con el mismo ejemplo de estos contratos de recaudación, de colaboración en la recaudación ejecutiva municipal, nosotros hemos visto un montón. Lo normal es que se presente una pequeña empresa, que es el titular y su hermano, o el titular y su primo en el mejor de los casos, y a veces el titular, y que tiene poquitos medios, porque es para colaborar en la recaudación ejecutiva por importe de 150.000, 200.000 euros, pequeña cosa. Cuestiones sociales, pues hombre, normalmente son autónomos, son ellos mismos, poco hay que se pueda poner. Cuestiones de innovación para contratitos tan pequeños, que además está todo informatizado y son plataformas que suele tener el propio municipio. Cuestiones medioambientales, como no sé a qué reciclan el tóner, no se me ocurre otra. Entonces, nos va a resultar muy complicado meter estas cuestiones. La Unión Europea está trabajando en ello, elaborando guías. Por ejemplo, hay una guía para la implementación de criterios relacionados con el coste de ciclo de vida, se está empezando a trabajar. Hay una guía para la cuestión de cuestiones sociales, pero es del año 2010. Te explica un poco dónde meterlas, cómo meterlas. Yo creo que aquí el caso concreto va a ser importante. Nosotros ya venimos trabajando sobre esto desde antes de la entrada en vigor de la ley, pero sobre todo yo estoy esperando a que salgan buenas recomendaciones y buenas guías. O sea, hay muchos municipios que las tienen, muchas entidades autonómicas, o sea, hay muchas. Pero, hombre, a mí me gustaría que hubiera una genérica, ¿no? Un poco para todos, un poco más de seguridad jurídica en lo que podemos hacer y donde no podemos hacer. Yo siento mentar la bicha del contrato menor y de las interpretaciones que hay sobre el contrato menor, que si queréis luego también al final lo comentamos. Yo espero que con el tema de las cuestiones sociales no nos pase lo mismo y nos vuelvan a todos más locos de lo que ya podemos estar, ¿no? Porque terminamos todos cazando moscas. Bueno, estas condiciones de ejecución, como he empezado diciendo, es que yo creo que hay que definirlas en relación con sus fines, como os pongo aquí. Pueden ser de tipo medioambiental y de tipo social, pero fijaros, que tengan por fin reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que tengan por fin el mantenimiento y mejora de valores medioambientales. O sea, son cuestiones finalísticas, no per se. Tienen que tener una finalidad, que aquí es donde tenemos que encontrar nuestra vinculación al objeto del contrato. Y fijaros que aquí hay un montón, es decir, promoción y reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad, eliminación de desigualdades, combatir el paro, favorecer... O sea, son todo las finalidades que tienen que tener nuestras condiciones especiales de ejecución. Fijaros, por ejemplo, consideraciones que busquen favorecer a pequeños productores en países de desarrollo. Y aquí ya voy a empezar a meter un poquito de polémica. ¿Y esto qué tendrá que ver con la calidad de nuestra prestación? Bastante poco, ¿eh? Y ahora vamos a hablar de las paradojas de los criterios de adjudicación. Bueno, otro elemento que os decía hay que tenerlo en cuenta en relación con las causas de resolución contractual. También se puede poner, o sea, no solamente como condición de ejecución, como criterio que vamos a ver ahora, que es que he querido dejar para el final, como condición de ejecución, como cuestión, digamos, para dilucidar las bajas temerarias y en aquellos supuestos en que no hay baja temeraria. Y también
como causa de resolución. Es cierto que esta no estaba recogida dentro de la directiva, por eso no está así en paralelo, en comparativa, pero aparece que el impago durante la ejecución del contrato de los salarios serán causa de resolución. Esto que podía haberse puesto antes, yo no lo he visto nunca y no veo a un gestor que le ha costado año y medio sacar un contrato adelante resolviéndolo porque no paguen los salarios. Yo no lo veo. ¿Sí? ¿Lo hacéis? Pues qué responsables. Enhorabuena. No se puede. Bueno, pues ahora tenemos un instrumento mucho más sencillo y enhorabuena por haberlo intentado, porque es rarísimo, porque es que resolver un contrato no es fácil. Si ya adjudicarlo es difícil, si ya una vez que hemos logrado adjudicarlo lo tenemos que resolver, pues lógicamente nos tiemblan las piernas. ¿Y qué solemos hacer? Es decir, yo ya sé que este es un incumplidor, en la siguiente licitación ahí le espero. Y si puedo voy a forzar mi pliego para que él no sea adjudicatario, con lo cual encima vamos a tener problemas a la hora de la siguiente licitación. Lo más inteligente es utilizar esta causa de resolución que yo entiendo que es compleja. Bien, ¿qué ocurre con los criterios de adjudicación? Que es un poco mi libro. Yo he venido a hablar de mi libro y es donde el tema, y además es el tema más complejo dentro de los criterios sociales y ambientales, el de los criterios. El problema que tenemos es el límite del artículo 150 del texto refundido en su momento, que te exige que los criterios de adjudicación tienen que tener una vinculación directa al objeto del contrato, de manera que el primer recurso que nos encontramos en el que se obligaba a establecer una determinada carga salarial para un colectivo profesional, hablamos de vigilantes de seguridad, en concreto, en la anécdota que os he contado, nos plantean que eso no está vinculado al objeto del contrato y además nos lo plantean así, donde pone que un trabajador mejor pagado trabaja mejor. Claro, son conceptos intangibles, son conceptos que realmente no tenemos una base de datos sobre eso, en ningún sitio hay un estudio, no se puede tirar de eso. Hay que tirar de conceptos, digamos que cambien el paradigma. Y es ahí donde yo estoy. Nosotros ya habíamos pensado que el concepto vinculación directa al objeto del contrato no podía significar eso. Y la ley nos ha dado la razón. El concepto vinculación directa al objeto del contrato no puede implicar en ningún caso que estos criterios tengan que aportar mayor calidad. Entre otras cosas porque, y ahora estoy anticipándome un poco, si nos paramos a pensar un poquito, los criterios de desempate son criterios sociales y son criterios de adjudicación porque deciden quién va a ser. Y son solvencia pura y dura. Luego, ¿eso está vinculado al objeto del contrato? Perdóname la coloquialidad, que baje Dios y lo vea. Luego, si no tenemos ningún reparo, porque es que en el análisis técnico de esta cuestión está llena de paradojas, como os pongo aquí. Primera paradoja. Los criterios medioambientales los hemos admitido desde la Concordia Bus Finland sin ningún problema. Y yo me planteo, con esta misma proyección, es decir, si decimos que la vinculación directa al objeto del contrato significa que hay que meter calidad en el objeto del contrato, ¿qué calidad aporta desde el punto de vista del transporte, de la comodidad del usuario, que los autobuses, que era el caso de la Concordia Bus Finland, sean ecológicos? Serán igual de rápidos, igual de confortables, te llevarán a donde te tengan que llevar. Es otra cuestión, es una cuestión externa a la propia prestación. Y en el ámbito medioambiental no hay problema, se está admitiendo con relativa facilidad. Segunda paradoja. Si se admite la inclusión de cuestiones sociales, y estoy hablando ya centrándome en el ámbito social, como cuestiones de ejecución del contrato. De hecho, el recurso en el que por primera vez dijimos que el criterio era válido, lo había impuesto una asociación una empresa de seguridad, mejor dicho, no era una asociación, y nos decía, no se puede poner como criterio de valor como condición de ejecución. Digo, vamos a ver, ambos tienen que estar vinculados al objeto del contrato por ley. Antes lo decía el artículo 70. Si ambas tienen que estar vinculadas al objeto del contrato, ¿qué está pasando aquí? ¿Me está usted poniendo enfrente de los ojos que como criterio de valoración, si usted lo expone, como no se lo van a valorar, tiene la posibilidad de no resultar adjudicatario y que como condición de ejecución lo que pensaba era no cumplirlo? Porque claro, tanta beligerancia con el criterio de adjudicación cuando la condición de ejecución
tiene que definirse en los mismos términos, yo no la veo, y menos en una empresa de vigilantes de seguridad, que si me hubiera venido, no sé, una asociación de juristas, dicen, no, quieren depurar conceptos. No, no, estos quieren llevarse el contrato. Luego, yo no le veo la razón de ser. Es más, la guía de la Comisión Europea para la Inclusión de Cuestiones Sociales especifica que pueden ponerse muy bien y que el mejor sitio para ponerlas es como condición de ejecución. Yo sigo sin ver dónde está la diferencia. Otra paradoja u otro límite es que no cabe legislar en los pliegos. Es verdad, yo en los pliegos puedo poner muchas cosas, pero no puedo modificar la legislación vigente. Es cierto que se han rasgado mucho las vestiduras con el famoso tema de la reforma laboral, porque han pensado que la aplicación de las tablas salariales del convenio sectorial de aplicación era una forma de derogar la reforma laboral, nada más lejos de la realidad. ¿Caso a caso no tiene esta fuerza derogatoria? No la tiene. Habrá que meterla en aquellos contratos en que opere o pueda operar, no en cualquiera. Luego, ¿de qué se puede afirmar que por el hecho de meter un criterio que vale 5 puntos de aplicar las tablas salariales de un convenio, que además voy a pagar yo, administración, es decir, que las empresas tiran con pólvora del rey, ¿dónde está aquí el problema desde el punto de vista legislativo? Es verdad, nosotros ya hemos dicho en varias ocasiones que no cabía legislar en los pliegos. ¿Cómo resolvimos esta cuestión? Y aquí aparece la primera resolución que luego hemos ido mejorando e implementando con otras. Esta es la resolución 16-2016 de febrero de 2016 del Tribunal de Madrid. Y nosotros partimos del concepto de que vinculación directa al objeto del contrato no puede significar lo que la doctrina venía entendiendo, que es como se tradució al castellano, desde cuándo que un trabajador cobre más significa que trabaje mejor. Esto es lo que... Y nosotros tirábamos de esta sentencia. Fijaros que esta sentencia, dictada en el asunto C-368-2010, decía que no es necesario que un criterio de adjudicación se refiera a una característica intrínseca de un producto, es decir, a un elemento incorporado materialmente a este. Y fijaros hasta qué punto esto es así, que el artículo 145 ya reconoce esta posibilidad. Y el 146, fijaros que el 145 dice que podrán referirse a características sociales y también medioambientales, pero es que el 146 es el precepto que habla de la posibilidad de meter como criterio de adjudicación el coste del ciclo de vida. Es que el coste del ciclo de vida es una característica o comprende características intrínsecas a la prestación. Podemos poner un ejemplo muy fácil, donde yo creo que se ve muy bien. En los suministros. Vamos a poner un suministro de mobiliario urbano y yo tengo que suministrar bancos. Un banco de un parque puede ser, pongamos, de madera, de metal o de resina. Tengo el banco de madera que tengo que pensar, vamos a ver, esto viene de maderas del Amazonas, han talado no sé cuántos pinos, coste medioambiental. El banco de madera, el de resina, no lo tendrá. En el de metal tendré que ver. Coste de mantenimiento, el de madera lo voy a tener que lijar todos los años, el de resina y el de metal se mantienen solos. Coste de reciclaje, la madera se recicla fácil, el de resina igual tiene un reciclaje más complicado, el de metal, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Eso afecta a que cuando yo me siente en el banco esté cómodo, sea bonito, se integre con el mobiliario urbano, no suponga barreras para la gente con discapacidad? ¿Eso afecta? ¿A que no? ¿A que da igual de dónde venga la madera? Bueno, pues si lo podemos hacer con el criterio del coste de ciclo de vida, perdonadme, igual yo es que tengo la cabeza muy cuadrada. ¿Por qué siguen insistiendo en que no se puede hacer con criterios de tipo social o medioambiental? Es una cuestión técnica, insisto, es lo mismo. Y yo veo la paradoja. Esta resolución nuestra se anuló. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, claro, los recurrentes la anularon. Inmediatamente se recurrió por parte del Ayuntamiento de Madrid, que era el que estaba en este momento, era el órgano de contratación. O sea que estamos pendientes de lo que diga el Tribunal Supremo. O sea, soy totalmente honrada. Esta primera resolución, el Tribunal Central, en marzo de este mismo año, dictó una cortando y pegando la nuestra. O sea, hubo una primera del Tribunal Central que dijo, vamos a seguir esta senda. Alguien se lo debió pensar y he de reconocer que ahora es muy difícil encontrar en otros tribunales, que no sea el de Madrid, en algunos sitios porque no se impugna, pero es que en Madrid la problemática específica de las limpiezas y de las vigilancias está siendo muy llamativa.
es muy difícil encontrar una resolución que diga lo contrario. Pero fijaros hasta qué punto es llamativa, que si veis el artículo 145, si lo tenéis a mano, y veis cuando establece la posibilidad o la obligación de poner, no sé si ahora igual es el 146, está en la página de la derecha, al principio, cuando dice, ¿dónde hay que poner pluralidad de criterios? Dice, en los contratos de vigilancia. ¿Nos llama la atención que especifique, en los contratos de vigilancia hay que poner pluralidad de criterios? ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que está pasando con las vigilancias. ¿Desde cuándo? Fijaros si es importante el tema, que una ley que tiene que estar pensada para resolver la generalidad de los casos, desciende y concreta un caso específico. Los contratos de vigilancia se exige pluralidad de criterios y no es para poner criterios medioambientales, es para poner criterios sociales. Va a ser obligatorísimo. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. No nos vale con una mano decir que sí, que sí, que sí y con la otra decir no, fuera, fuera, no. Habrá que ver dónde. No siempre se puede poner, ¿vale? No siempre va a ser tan sencillo. Como veis, fijaros, en el ámbito de la Unión Europea se admiten con carácter general la posibilidad de ver criterios sociales en estas dos sentencias, criterios, por ejemplo, para solucionar temas de parados de larga duración en estas dos, incluso la posibilidad de un salario mínimo se toca en esta. Dice que siempre que haya una norma nacional que así lo establezca, el caso era muy concreto, ¿no? Era un tema de carteros que en un determinado estado alemán no había un salario mínimo y entonces se plantea la posibilidad de implementar o de poner un salario mínimo y el Tribunal de Justicia dice, por supuesto, siempre que haya una norma que lo establezca. Es algo parecido a nuestro convenio colectivo. Si hay un convenio colectivo que prevea un salario mínimo, porque yo no voy a poder fijar ese salario mínimo. También tiene algún problema, ¿eh? Como os decía, la guía 2010 señala que, bueno, que se pueden poner este tipo de criterios siempre que no sean discriminatorios, va de suyo, que se pongan claramente en los pliegos, que no admitan interpretaciones, que tiendan a identificar la oferta, entonces se decía económicamente más ventajosa, es decir, que aporten calidad, que aporten algo, que aporten valor, el que sea, y que estén vinculados al objeto del contrato. Bien, como os decía, el concepto de vinculación directa al objeto del contrato es donde está el kit de la cuestión. En este paradigma es que tenemos que cambiar, tenemos que verlo de otra manera. Como os decía, en todo este tipo, digamos, de procedimientos. Entonces, yo ya, para terminar un poco y someterme a vuestras preguntas, si queréis, yo os diría, antes de hablar un poquito de la subrogación de los trabajadores, sé que esta también me parece importante, ¿qué claves hay? ¿Cómo lo veo yo? Porque esto es muy particular. Yo os reconozco que el Tribunal Central no lo está viendo así y de momento tiende a aplicar la doctrina clásica, pero a mí me resulta complicado con una ley, con una declaración de principios tan fuerte y tan contundente en favor de la estrategia, que se pueda seguir aplicando esta doctrina clásica, ¿no? Primero, que los criterios de adjudicación deben estar vinculados de alguna manera al objeto del contrato. Claro, esta vinculación se nos facilita un poquito ex lege, el propio artículo 1.3 y el 145 ya aparece hacer una declaración genérica de que los criterios sociales pueden estar vinculados al objeto del contrato. Ahora bien, eso no significa que no haya que hacer luego el test de comprobación, hay que hacerlo. ¿Y cuándo se va a producir esta vinculación? Desde mi punto de vista, cuando el componente esencial de la prestación sea la mano de obra, los contratos con alta carga de personal. Lógicamente, en otros contratos de tipo más intelectual u otro tipo de contratos, pues no pegan. Es decir, que meter criterios sociales sin venir a cuento tampoco. Y lo mismo criterios medioambientales en prestaciones que no tienen ningún interés medioambiental. Hombre, interés medioambiental siempre hay, pero en principio hay que aquilatarlo. Por otro lado, además, como os decía, no es necesario que el criterio se refiera a una característica intrínseca del producto. La inclusión debe respetar el principio de igualdad y no discriminación. En todo caso, tenemos que tener en cuenta muy especialmente la cuestión de la intangibilidad de los derechos laborales, muy especialmente. Como declaración de principios con carácter general, el Tribunal de Madrid lo ha podido decir en varias resoluciones, las que se refieren a la subrogación lo ponemos siempre como coletilla, por si acaso, pero específicamente en estas dos resoluciones, la 95-2013 y la 27-2014. En una se trataba
de que específicamente la administración pública tenía que estar presente en las negociaciones de los servicios mínimos en el caso de huelga, y en otro caso que tenía que dar su visto bueno. Y decíamos, ojo, no, entendemos que efectivamente una huelga en un sector estratégico público es una faena, pero de ahí a que usted pueda hacer una clarísima injerencia en la negociación colectiva, que no corresponde a la administración ni de lejos, para nada, ni visto bueno, ni borrador previo, ni tener un representante de la administración en las negociaciones colectivas. Esto lo tenemos muy claro. Claro, alguien nos puede decir, esto es como determinar vía administración cuál es el convenio colectivo aplicable, porque no nos engañemos. El grueso de los problemas que se dan en relación con la implementación de criterios sociales son de corte salarial, es decir, la aplicación de tablas laborales o tablas salariales del convenio sectorial de aplicación en lugar del convenio de empresa. Ese es el problema. Ese es el problema. Es un problema que a lo mejor se nos soluciona en 3 meses, porque con el cambio de gobierno ha vuelto a pitar fuerte la derogación de la reforma laboral, luego se acaban nuestros problemas. Si el convenio es el del sector, nadie va a tener ninguna duda, y el convenio de empresa por encima tampoco nadie va a tener ninguna duda. Se puede aplicar perfectamente. Claro, a la hora de redactar un pliego yo tengo que tener en cuenta el convenio colectivo del sector, porque a mí no me vincula para nada el de empresa, pero a la hora de hacer una oferta, las empresas pueden optar o bien por su convenio de empresa, que sea inferior, o bien si la ley o si el pliego les da la oportunidad de puntuar por pagar un poquito más, pues puntuar por pagar un poquito más. Al final estás pagando con pólvora del rey. ¿Dónde está el problema? El problema práctico de verdad y que exige un estudio profundo, un estudio del mercado, no un estudio de cada resolución. Únicamente en la política empresarial interna de cada empresa, que el vigilante de seguridad, pongamos, del Corte Inglés y del Ministerio del Interior que están al lado, uno no gana el doble que el otro. Estamos haciendo conflicto empresarial. Es donde yo veo el problema. Única y exclusivamente. En el resto de cosas no me estoy metiendo, no es una injerencia en la política empresarial. Oiga, usted opte si me quiere dar o no esa mayor carga salarial, porque yo le voy a dar puntos. Pero esto es exactamente que cualquier otra cuestión. Uno opta si pone un trabajador más o no lo pone, por ejemplo, cuando se trata de adscripción de medios materiales. ¿Decimos que eso es injerencia en la política de empresa? No, luego aquí tampoco. No lo veo. Otra cuestión es que efectivamente, ya no desde el punto de vista de mi contrato, sino desde el punto de vista de mercado, pueda tener algún efecto que tendremos que estudiar, pero no tendrán que ser los tribunales, ni tendréis que ser vosotros los primeros aplicadores de la ley. Tendrá que haber algún organismo de índole laboral, de índole administrativo, que pueda hacer un estudio sobre la repercusión que esto puede tener. Aunque os digo, creo que va a ser de corto recorrido, porque en cuanto se derogue la reforma laboral, el problema se acabó. O sea, que hemos hecho una ley para aplicar esto y se va a terminar. ¿Que se pueden meter otra serie de criterios? Sí, pero no van a ser tan conflictivos. Nadie se va a rasgar las vestiduras por tener que hacer una política de conciliación o un plan de formación que sí que está directamente vinculado al objeto del contrato, o una política de responsabilidad corporativa. Nadie va a decir ni mu. El único tema que molestaba era el del salario. Luego, quizás sea un tema del que esté hablando incluso hasta pasado de moda. Esperemos que en todo caso se nos facilite la cuestión. El tema que no va a pasar de moda, ese sí, es el de la subrogación de los trabajadores. Y os doy menos incluso. dos segundos, porque aquí solamente hay una idea fuerza. No se puede establecer la obligación de subrogación en los pliegos. No se puede. Esta es una cuestión que sí que es intangible para todos nosotros. Aquí se puede únicamente en los casos en que el convenio colectivo del sector aplicable establezca la obligación de subrogación. Prácticamente todos los sectores con gran carga de personal tienen este convenio, esta posibilidad de subrogación. Los de limpieza, las seguridades, los convenios de handling en los aeropuertos, todos estos tienen la obligación de subrogación. ¿Hay alguna elección de convenio? Yo he visto aplicar el convenio del metal a contratos de oficinas. Primero porque no estaba muy claro y el convenio de metal sí que tenía esta obligación. O sea, a veces se elige en función de lo que yo quiero lograr. Pero realmente también estamos haciendo un pan con unas tortas, porque si lo que estamos intentando es favorecer a los trabajadores, y entiendo que con esta finalidad tan loable, tenemos que tener en cuenta una cosa. Solo las grandes empresas son las que pueden hacer política de personal a través de la contratación pública. Y también a las pymes, esta es estrategia favorecerlas. Yo no he visto nunca soltar empleados a nivel de 200 en 200 a una pyme.
pero a una grande sí. Basta con no presentarse a la siguiente licitación. Luego, ojo con que establezcamos ficticiamente estas obligaciones de subrogación, que nos creemos que hacemos un beneficio a trabajadores y a pequeños y medianos, y es todo lo contrario. Por otro lado, también en relación con la división en lotes, yo he visto que en algunos casos se dice no se puede dividir en lotes, justificación, que sabéis que ahora hay que justificar la no división en lotes en lugar de lo contrario, porque hay muchos trabajadores a subrogar. Ya, pero nadie dice que tengan que ir todos juntos de la mano. Cada uno puede ir a su empresa. Es verdad, a los trabajadores a lo mejor no les gusta esto y quieren ir a una grande. O sea, que nunca llueve a gusto de todos. Pero lo que sí que está claro es que técnico-jurídicamente, ya prescindiendo de otras consideraciones, no se puede establecer la obligación de subrogación. Es verdad que la Audiencia Nacional, en esta sentencia del año 2015, trayendo a colación resoluciones de la jurisdicción laboral, señaló que junto con la posibilidad de subrogación legal y convencional, que son las que nosotros utilizamos, que la legal no opera en el ámbito de la contratación pública porque no hay sucesión de empresas, esto ya lo sabemos, pero la convencional, que es la que opera, digamos, a esta añadía la contractual siempre que los trabajadores estuvieran de acuerdo. Aparte de que técnicamente no se puede hacer, es que es una barbaridad, porque esto deja a los licitadores en manos de los trabajadores, en función de que yo esté de acuerdo o no. Yo no sé como empresario qué oferta tengo que hacer, porque hasta que no me acepten, y no me van a aceptar hasta que no sepan quién soy, no sé si voy a tener que subrogar a 5, a 10, a 25, con qué antigüedad. Esto no es lo que buscamos, esto no es eficiencia, esto no es objetividad. Luego, aunque pensemos que esto es social, es antieficiente. De manera que ni siquiera porque técnico-jurídicamente no se puede, sino porque además tampoco tiene ningún sentido desde el punto de vista de la ejecución contractual, que a la postre es lo que estamos buscando. Y como he dicho que iba a terminar aquí, si queréis algún tiempecito, si queréis que veamos algo de confidencialidad o de lo que se os ocurra, pues yo ya lo dejo aquí y me someto a vuestras preguntas. Muchas gracias.